Hola, ¿me escuchan bien? Hola, sí, se escucha. Hola, sí, se escucha. Bueno, me alegro mucho. Bárbaro. Ahí les comparto la charla de hoy. A ver. No sé si se ve bien ahí la imagen. Sí, se ve bien. Perfecto. Si les parece Sí, bien, se ve bien. buenísimo. Si les parece bien, para que no quede colgado el tema, hablar un ratito de placenta y después meternos ya en la cuarta semana del desarrollo. Así vemos. Siempre yo voy intentando dar todo lo que se puede, pero a veces uno se extiende y quedan cosas colgadas, ¿no? Y bueno, nada, se hace lo que se puede. Pero si les parece bien, hablamos un ratito de placenta, que es un tema relativamente fácil de leer de los libros, pero con una idea en la cabeza es más fácil después recurrir a la bibliografía. Así que lo primero para comentarles es que la placenta deriva del corion, ¿sí? El corion es una interfase que se forma a partir del trofoblasto en asociación con el mesodermo extraembrionario somático, es decir, derivado del trofoblasto tenemos al sincicio trofoblasto y al citotrofoblasto, más mesodermo extraembrionario, hoja somática. Esas tres hojas de células, ¿sí? Sincicio trofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo somático extraembrionario conforman el corion. Son tejidos extraembrionarios, es decir, no forman parte del embrión. Y este corion se forma muy temprano en la tercera semana del desarrollo, mientras se está realizando la gastrulación, y el corion es el precursor de la placenta. Ahora bien, la placenta en sí es un órgano mixto que está constituido por tejidos fetales y por tejidos maternos. El tejido materno que participa en la conformación de la placenta es la decidua. Es el endometrio modificado por efecto de la gestación. Entonces, corion más decidua, y en este caso vamos a llamarla decidua basal, constituyen la placenta. Es decir, la placenta en sí es un órgano constituido por tejidos fetales y maternos. Bien, y digo fetales y no embrionarios porque justamente la placenta se establece en la octava semana del desarrollo, es decir, cuando termina el periodo embrionario y comienza el periodo fetal. Entonces, cuando uno habla de corion, se refiere al embrión, y cuando uno habla de placenta, se refiere al feto. Y, como les decía, la placenta es un órgano que está formado por el feto y la madre. Cuando digo el feto, son tejidos extraembrionarios, por supuesto, ¿no? Ahora bien, recordemos que esta placenta es un órgano, es decir, estos tejidos se asocian para formar un órgano, es un órgano transitorio y es transitorio porque dura lo que dura la gestación, o sea, es un órgano que dura 9 meses. Y en ese periodo va envejeciendo y esto hace que en el 9º mes el chico nazca, y si no nace, esa placenta empieza a funcionar de manera ineficiente y puede haber sufrimiento fetal, retraso en el crecimiento intrauterino, etcétera, ¿no? Entonces, el corion, cuando se establece, no está regionalizado, pero la zona donde se inserta el pedículo de fijación y a posteriori ese pedículo conformará el cordón umbilical, esa zona es donde se desarrollan mayoritariamente las vellosidades
coriales, ¿sí? Las ven acá como si fuera un arbolito. Esas vellosidades están muy ramificadas. Esas vellosidades coriales que derivan de los tejidos fetales. Como verán acá, esta porción es la fetal y esta es la porción materna de la placenta. Porción fetal de la placenta, el corion, y porción materna de la placenta, la decidua basal. Fíjense cómo están distribuidos los vasos fetales recorren los tejidos fetales, es decir, son las ramificaciones de los vasos umbilicales. Acá se ve el cordón umbilical, esta región, que es la corial, con las vellosidades coriales, donde se ramifican estos vasos umbilicales hasta hacerse capilares, ¿no? Justamente el nivel capilar es donde se realizan los intercambios. Y alrededor de estas vellosidades coriales está el espacio intervelloso ocupado por sangre. ¿Sangre de quién? Sangre de la madre. Y como se ve en este esquema, la sangre materna arterial ingresa en relación a la base de estas vellosidades coriales y sale por la periferia de las vellosidades coriales. Acá se ve los vasos venosos periféricos y los vasos arteriales centrales bañando a estas vellosidades coriales, y en sus terminaciones, se llaman vellosidades terminales o vellosidades libres, ahí es donde se realizan los intercambios de gases, nutrientes, desechos, minerales, etcétera, ¿no? Todo se hace en la periferia de estas vellosidades. Y por otro lado, podemos observar que este desarrollo de vellosidades, en la imagen de la izquierda, acá vemos el corion con una región donde vemos muchas vellosidades y una región que tiene pocas vellosidades o nada de vellosidades, y a eso le vamos a decir corion leve versus corion frondoso. El corion frondoso, si acá tomamos la vesícula coriónica, vemos una zona con muchas vellosidades, peluda, el corion frondoso, y un corion leve o calvo también se le dice, porque tiene muy pocas o nulas vellosidades. Si miran el esquema aquí arriba, vemos al feto, el cordón umbilical, la cavidad amniótica, rellenando la cavidad coriónica, el celoma extraembrionario. Vemos el corion frondoso, donde se inserta el cordón umbilical. Esta es la futura placenta, ¿correcto? Esta es la placenta, mejor dicho, y la decidua basal en esa región. La cavidad uterina, y en relación a la cavidad uterina opuesta al corion frondoso, es donde encontramos el corion calvo. Ustedes recuerden que la implantación del embrión humano se realiza en forma completa en la pared del endometrio, ¿sí? Es decir, está totalmente rodeado por tejido uterino el embrión y luego el feto, de manera tal que cuando crece este embrión, de alguna manera expande el endometrio, la decidua, ¿sí? Y entonces está siempre, siempre cubierto por tejido materno, está envuelto en tejido materno, pero algunos quizás se imaginen que está flotando dentro de la cavidad uterina. No es así, está completamente cubierto por corion. Internamente vemos el frondoso, pero externamente, hacia la luz de la cavidad uterina, está el tejido materno junto con el corion leve, o calvo, está la decidua, que en este caso la vamos a llamar decidua capsular, como generando esta cápsula, que es en realidad el endometrio que protruye hacia la cavidad uterina en la medida que va creciendo el embrión y luego el feto. Bien, y el resto de la decidua que no participa de la implantación se va a llamar decidua parietal. Por supuesto, si esto sigue creciendo, esta decidua capsular se va a terminar fusionando con la decidua parietal. Y donde solamente vamos a encontrar decidua capsular es la zona
que mira hacia el cuello uterino, ¿sí? Pero el resto va a estar fusionado. ¿Hasta acá se entendió esta diapositiva? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No por ahora. No. Bien, perfecto, perfecto. Y en esta imagen se puede ver que hay un tapón mucoso que se pierde antes del parto, ¿no? El tapón mucoso que cierra el cuello uterino, ¿no? Como una medida, obviamente, también de evitar infecciones a través de esa vía. Entonces acá podemos ver, sí. Profe, pregunta, ¿el tapón mucoso, o sea, se formó gracias a la secreción de las glándulas del cuello uterino por acción de la progesterona, ¿no? Claro, claro, sí, es la progesterona la encargada de generar, bueno, por eso se llama fase secretora, ¿no? Glandular, fundamentalmente, sí, es correcto. Bien, entonces, repasando nuevamente, corión frondoso y corión leve o calvo, podemos ver en esta imagen de un embrión, aquí vemos un embrión temprano, ¿no? Una quinta, sexta semana del desarrollo, podemos ver el pedículo de fijación unido al pedículo vitelino. Esto es lo que llamamos cordón umbilical. El cordón umbilical es producto de la fusión del pedículo de fijación con el pedículo vitelino. Esta parte es pedículo de fijación y acá se puede ver la parte fusionada, pero la parte no fusionada, el pedículo vitelino hacia el saco vitelino. Fíjense qué alargado es ese pedículo vitelino en el humano, cómo se alarga y acá termina en el saco vitelino, que en el desarrollo obviamente no va a tener ningún interés, en humanos al menos, ¿no? Pero acá vemos la parte principal, lo grosso, viene del pedículo de fijación. Fijación al corión, que acá lo vemos el corión, con muchas vellosidades saliendo hacia afuera, en esta imagen, ¿no? Que está extraído esto del útero, y una zona, como verán aquí, con poca o nula vellosidad, que es el corión calvo o corión leve, ¿no? Es bastante linda esta imagen de la colección Carnegie, donde podemos ver justamente este detalle. Y acá vemos de vuelta la imagen del útero, de la porción muscular. A nosotros nos interesa el endometrio, que también se va a llamar decidua en esta etapa, y la decidua que tiene relación con el corión frondoso para formar la placenta se va a llamar decidua basal. Entonces vemos el corión frondoso en relación a la decidua basal. ¿Cómo se llama el resto de la decidua? Bueno, la que continúa la pared del útero la vamos a llamar decidua parietal. Y la que acompaña al corión leve, protruyendo en la cavidad del útero, se va a llamar decidua capsular. Es decir, en relación al corión leve tengo la decidua capsular, en relación al corión frondoso la decidua basal, y el resto de la decidua, como les decía antes, se va a llamar decidua parietal. Vemos nuevamente el embrión, el pedículo de fijación o cordón umbilical, la cavidad amniótica dentro del celoma extraembrionario creciendo, ¿no? Muy bien. Así se ve la placenta y vamos a hablar de dos caras. La cara materna, es decir, vista desde el endometrio, y la cara fetal vista desde el cordón umbilical. Esta es la visión de la cara materna y esta es la visión de la cara fetal. Cuando uno habla de cara fetal, solo va a haber tejidos extraembrionarios, derivados del feto, ¿no? Tejidos extraembrionarios sería la composición de la cara fetal, donde vemos la inserción prácticamente en el centro de este disco que representa la placenta. Vemos las ramificaciones de los vasos umbilicales saliendo y entrando al cordón umbilical. Vemos una película brillante adherida a la cara fetal, que por transparencia nos permite ver los vasos umbilicales.
esta capa brillante, es el amnios que en la medida que va creciendo el saco amniótico se pega a la cara fetal de la placenta. Y en el borde podemos ver ese amnios en su repliegue, ¿no? Y en la cara materna vemos un montón de surcos y regiones bastante claras de definir, ¿sí? Que esto se va a llamar cotiledones, porque algunas tienen la forma de un cotiledón de un poroto, ¿no? Es la idea de cotiledón, el nombre proviene de eso, ¿no? Entonces se ven cotiledones, acá esto parece un poroto, ¿no? Acá ven un cotiledón, y la cara materna de la placenta está constituida por cotiledones. Ahí lo que vamos a ver es tejidos maternos, ¿no? Dentro de los surcos representan tabiques hacia adentro, ¿no? Los tabiques que separan a las vellosidades ciliares, ¿no? Lo veíamos en la imagen anterior, había como tabiques donde estaban los vasos venosos. Esos tabiques en esta imagen están representados por los surcos, ¿no? Son los tabiques que se introducen y compartimentalizan estos cotiledones. Entonces es fácil de imaginar que un cotiledón en realidad en su interior contiene una gran vellosidad corial. ¿Se lo pueden imaginar esto? ¿Puede Sí. repetir la pregunta, por favor? No, no es una pregunta, es una afirmación en realidad. No, pero ¿puede repetir otra vez la información? El cotiledón en sí, si los surcos representan los tabiques donde están los vasos venosos, y entre tabiques encontramos las vellosidades, un cotiledón en general lo que va a contener es a una gran vellosidad corial. Entonces, si yo voy hacia atrás, acá estamos viendo, en esta imagen, acá veo un tabique, acá veo otro tabique, que en la cara fetal, perdón, en la cara materna lo van a ver como un surco, y esto, entre surco y surco, vamos a tener un cotiledón. ¿Y qué está encerrando un cotiledón? A una gran vellosidad corial, bañada por la sangre materna. ¿Ahora se entendió esto? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, excelente. Consulta, profe, perdón. ¿Los tabiques son de decidua basal? De decidua basal. Ah, ok. Ahora sí, gracias. Lo que pasa es que ahora vas a ver que esos tabiques son de decidua basal, pero están de alguna manera recubiertos por tejido extraembrionario también, por sincicio trofoblasto y citotrofoblasto. Todo el espacio intervelloso, todo el espacio que ocupa la sangre materna, originalmente son espacios que se llaman lagunas sinciciales, lagunas de sangre materna. Esas lagunas se forman en el interior del sincicio. Quiere decir que todo el borde, todo este borde, revistiendo los tabiques, vamos a encontrar sincicio y citotrofoblasto, sincicio y cito. Es decir, no es que la decidua es en sí la que genera el compartimiento lo generó el sincicio, este espacio donde entra la sangre materna. ¿Me siguen en lo que estoy hablando? Como Sí, se desprende el tejido materno como si fuera una menstruación, lo que termina generando el surco es el cito más inciso, y este tejido como menstrual, ¿no? Se pierde y queda el surco. Es mucho detalle, no importa, intrascendente, pero sigamos con esta imagen donde vemos o una cara, ¿esto es cara materna o cara fetal? ¿Qué les parece? Eso. Fetal. Fetal. Cara fetal, ¿no? Pero ¿qué llama la atención en esta imagen? Parece que tuviera como cotiledones. El cordón umbilical. Sí, ¿Qué pasa con el cordón umbilical? Medio que está como que... Puede ser como anudado. ¿Cómo?
como anudado, parece. Sí, sí, Torcido. eso. No, es un torcido. falso nudo, ese es un nudo falso. No, no se preocupen por ¿Está eso. desplazado hacia el ¿Cuál es costado? el que está Desplazado, adosado? correcto. Es una inserción excéntrica, se llama. No está en el centro, sino está en la periferia, y entonces ves que desde esa periferia se dirigen al resto de la placa, al resto de, perdón, de la placenta. Los vasos se distribuyen no radialmente, sino desde la periferia hacia el centro. Eso lo pueden apreciar acá viendo los vasitos, ¿no? Y vemos Sí. acá nuevamente el saco amniótico, cortado, lógicamente, la bolsa rota, pegada a la cara fetal de la placenta. Ahora, este es una inserción excéntrica, no pasa nada, no hay ningún problema. El problema está en esta otra imagen, donde uno se pregunta dónde está inserto el cordón umbilical. Acá se ven los vasos umbilicales y acá se ve el borde. Acá se ve el borde de la placenta. Y acá se ve el amnios, ¿se ve? Sí. Y acá está la inserción del cordón umbilical. Es como una inserción muy ectópica, ¿no? Está fuera de la placenta la inserción. Está fuera. Si no está inserto en la placenta, ¿dónde puede estar inserto ese cordón umbilical? En la decidua. O sea, en el No, endometrio. ¿cómo vas a decir en la decidua? Espera, Decidua es la madre. si no está inserto, ¿en dónde? En el feto. Entonces en el corio. No, ¿cómo dijiste el feto? No, me estoy No, perdiendo no. respuestas. A ver, obvio que está inserto en el corion, pero ¿cuál Sí, es la sí. respuesta ahí? Si no está inserto en la placenta, ¿dónde está inserto ese cordón? ¿En los vasos fetales? ¿Cómo se va a insertar un cordón en vasos fetales? Si es el que transporta los vasos fetales. Puede ser que en vez de ser el corión frondoso sea el corión calvo. Vamos, muy bien, esa es la respuesta, correcto. La inserción es en el corión calvo. Muy bien. La inserción es en el corión calvo, que es muy finito, muy delgado, por eso acá no lo estamos viendo representado, ¿no? Acá vemos solo el corión frondoso que constituye la placenta. Mi pregunta era tramposa, a ver si alguien hacía la asociación. Muy bien ahí la compañera contestando, ¿no? Claro, se inserta en el corión leve, ¿no? En el corión calvo, y vemos cómo los vasos intentan llegar al corión frondoso, que es lo que forma la placenta. Ahora, acá esto, ¿se les ocurre si tiene algún riesgo médico esto? ¿Puede influir en la nutrición? No, en nada. No. ¿En qué momento podría engendrar peligro esto? ¿En el del alumbramiento? Sí. Muy bien, en el alumbramiento, que si uno tironea del cordón como para acelerar el proceso de alumbramiento, que teóricamente los obstetras te dicen no hay que hacerlo, no hay que tironear del cordón, pero la gran mayoría lo hace porque llegan tarde al partido de golf, es una exageración, pero acelerar el trámite tironeando así del cordón, y si tenés una inserción velamentosa, como si fuera la vela de un velero, como ven ahí, y podés desgarrar los vasos sanguíneos. Es un riesgo. Es un riesgo de generar una hemorragia. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bien, entonces, es interesante destacar que la placenta humana es discoidea, es decir, forma un disco. Tiene cotiledones, que son esas regiones que vemos desde la cara materna. Es decidual, el endometrio se modifica por acción del embarazo y se asocia a la formación de la placenta. Es hemocorial, la sangre fetal lo ubicamos, la sangre fetal está dentro del compartimiento corial, en el corion, lo vamos a encontrar a la sangre fetal. Corioalantoidea se refiere a que la sangre va a través del cordón umbilical
que deriva a su vez del pedículo de fijación que tiene el alantoides. Es un nombre técnico, y vellosa me interesa más porque el intercambio se hace a través de las vellosidades. Bien, acá vemos otra inserción excéntrica, no tan excéntrica como vimos antes, con la distribución de los vasos, con la visualización del amnios, la cara fetal, y la cara materna con los cotiledones. Se ve bien roja por el tema de la sangre materna que contiene, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo es la circulación sanguínea dentro de la placenta? Un poco lo adelantamos al mostrar esta imagen, un poco lo adelantamos. Vemos aquí la representación de un cotiledón, ¿sí? Delimitado por tabiques. Vemos una gran vellosidad corial con sus ramificaciones, el ingreso de la sangre arterial por el centro del cotiledón y el drenaje de la sangre venosa materna por la periferia, por los tabiques. Y acá vemos en esta imagen del Carson, donde vemos estas grandes vellosidades ocupando el espacio correspondiente a un cotiledón, y vemos cómo la sangre ingresa tipo una fuente, ¿no? Una fuente, el agua de una fuente, y irrigando la zona central de la vellosidad, donde se hacen los intercambios, y egresando por la periferia, ¿no? Tengan en cuenta que el espacio intervelloso está completamente lleno de sangre, porque esto parece como si fuera la fuente de una... y hay aire alrededor. No, 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 todo está ocupado de sangre. Esto se lo tienen que imaginar como las corrientes marinas, ¿sí? Que uno, al mar, uno no ve las corrientes cuando se mete al mar, pero si se mete y hay una corriente fuerte, ¿qué pasa? Los arrastra. Los arrastra en una dirección o los tira hacia adentro, ¿no? La marea. Bueno, esto es como si fuera la marea, son corrientes de agua dentro de agua, perdón, son corrientes de sangre. La sangre circula dentro del espacio intervelloso de esta manera, y en la medida que se hacen los intercambios, la sangre arterial progresivamente se va transformando en sangre venosa para ser drenada periféricamente. Entonces circula la sangre de esta manera particular. Bien, fíjense que estas vellosidades importantes están ancladas a la decidua basal, ¿sí? Se llaman vellosidades de anclaje. Las vellosidades grandes no están sueltas dentro del espacio intervelloso, sino que están ancladas a la decidua basal. Acá podemos ver en la imagen oscuro el miometrio y la decidua, que es el endometrio, la decidua basal, con los vasos arteriales y los vasos venosos, ¿sí? Arterias espiraladas que ingresan al espacio intervelloso, su sangre ingresa al espacio intervelloso. Y acá vemos, bueno, la sangre fetal, umbilical, ¿no? Distribuyéndose en las vellosidades. Mi pregunta es, ¿la sangre fetal se mezcla con la sangre materna? No. No, no se mezclan, excepto ¿en qué momento? ¿En el parto? En el parto, lógicamente que esto se desprende de alguna manera de la pared materna, ¿no? El alumbramiento, y ahí hay algún pequeño intercambio, ¿no? de sangre materna y fetal, pero bueno, es al final, ¿no? de todo este proceso, pero no se mezcla la sangre arterial, la sangre fetal con la sangre materna, eso digamos es la base. Acá tenemos en esta imagen también para destacar la región que nosotros veíamos desde la cara fetal, toda esta estructura donde se inserta el cordón umbilical se llama placa corial. Placa corial. La placa corial o placa coriónica está exclusivamente formada por tejidos fetales. Es lo que llamamos corión frondoso, ¿sí?
Esta región corresponde al corión frondoso, se llama placa corial, es donde se inserta el cordón umbilical, donde está tapizada por la membrana amniótica. Y fíjense acá, la continuación es la decidua parietal y el corión leve. Acá está escrito, decidua parietal, corión leve. Vimos recién que el cordón umbilical se puede insertar en la periferia de la placa corial o insertarse muy raras veces en el corión leve, en el corión calvo, que se asocia a la decidua parietal. Fíjense lo delgadito que es esto en relación a esta gran estructura que es la placenta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Perdón, una chiquita. La sangre arterial fetal es al revés, ¿no es cierto? O sea, lleva sangre no oxigenada y la sangre venosa fetal es la que lleva la sangre oxigenada. Exactamente. Acá está representado, fíjate, la vena umbilical está pintada de rojo, como suele suceder para cuando uno piensa en sangre oxigenada, lo pinta de rojo, y la sangre desoxigenada la pinta de azul. Fíjate acá que la vena umbilical es la que tiene la sangre oxigenada y las arterias umbilicales son las que llevan la sangre desoxigenada. Y fíjate la dirección. Las arterias umbilicales llevan la sangre desoxigenada a la vellosidad, ahí se realiza el intercambio, se capta el oxígeno y se transforma en sangre oxigenada, y esa sangre oxigenada es llevada desde la vellosidad hacia la vena umbilical principal, hacia el feto. De ahí que sea al revés la circulación. Y tiene, digamos, el impulso del latido del corazón del bebé también, o sea, para hacer ese viaje, digamos. Obviamente, obviamente, desde ya. Clarísimo, muy bien. Bien, y ahora hablemos de esta gran vellosidad corial que habíamos visto antes, que ocupa el espacio de un cotiledón separado por tabiques. Y entonces veíamos la placa corial que dijimos que composición exclusivamente fetal, mesodermo somático extraembrionario, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto es lo que compone la placa corial, donde se inserta el cordón umbilical y se pega el amnios. Y por otro lado tenemos la placa basal, que es lo que se ve desde el lado materno, que está formada por citotrofoblasto, sinciciotrofoblasto y la decidua basal. Acá es donde se asocian tejidos fetales con maternos, ¿no? En la placa basal. Que si lo vemos en la imagen anterior, acá tenemos la placa basal, que es la que se ve desde la cara materna, y la placa corial, que es la que se ve desde la cara fetal. Y lo que vemos aquí es una estructura que no está bien representada en la gran mayoría de los libros. Miren esta imagen donde parece un arbolito, o parece aquí un arbolito. En realidad la forma que tiene estas grandes vellosidades, en realidad tienen la forma de una jaula de canario o de un tonel, Y lo que vemos es que hay un tronco vellositario principal, que es como, sería el gancho del que cuelga la jaula de canario, para que se lo imaginen, y de ella se desprenden los distintos barrotes de la jaula, que son vellosidades de anclaje, que se anclan a la placa basal. Es decir, el tronco vellositario principal nace de la placa corial, genera estas ramificaciones, que son los troncos vellositarios de anclaje, y de estos troncos vellositarios de anclaje se generan vellosidades intermedias, y de esas vellosidades intermedias se generan las vellosidades terminales.
que es la última ramificación, la última hojita de las ramitas del árbol. Y es en esas vellosidades terminales donde se realiza el intercambio. Tiene bastante lógica que tenga forma de tonel o de jaula, porque la sangre arterial ingresa por el centro de la jaula y se drena por la periferia de la jaula. La sangre atraviesa los barrotes que generan estas vellosidades principales de anclaje y al salir por los barrotes se encuentra con las vellosidades intermedias y las vellosidades terminales, que es donde se realiza el intercambio, y ahí la sangre pasa de ser arterial a venosa. O sea que la forma que tiene esta estructura es dependiente de cómo circula la sangre dentro del espacio intervelloso. O sea que esta es una forma dependiente de lo hemodinámico. Lo hemodinámico modela o remodela, si ustedes quieren, la forma de las vellosidades. Y esta estructura conformada de esta manera se llama lóbulo placentario. El lóbulo placentario está formado por un tronco vellositario principal, troncos vellositarios de anclaje que se insertan en la placa basal y del cual nacen vellosidades intermedias y terminales, que es donde se realiza el intercambio. Y esto es dependiente de cómo circula la sangre en el interior del espacio intervelloso. ¿Esto se entendió? ¿Cómo era el nombre? ¿Me podría repetir? Está escrito ahí en el título. Gracias. Yo tengo una pregunta. Dale. Como el lóbulo placentario está asociado a la placa basal, pero la placa basal no forma parte del lóbulo placentario. No, en realidad, te repito, los troncos vellositarios de anclaje justamente se anclan a la decidua basal, a la placa basal. Claro, perfecto. Y Pues no me acá ha en quedado este claro si la esquema, muy relación o no. pobremente, perdón, acá en este esquema muy pobremente vemos esta vellosidad anclada a la placa basal. No sé si llegas a verla. Acá hay un ejemplo, acá hay otro ejemplo, pero no es un dibujito, es un dibujo. Los dibujos en general tienen errores, pero la idea es transmitir, ¿no? Perdón, intentan transmitir una idea. Cuando uno va a la vida real, la forma que tienen estas grandes vellosidades es esta, la del lóbulo placentario, y que tiene lógica, porque la sangre arterial, al fluir por el medio, si las vellosidades crecieran de esta manera, la sangre arterial se chocaría de alguna manera con la vellosidad. Entonces, fíjate este chorro no puede hacer esta circulación. O sea, está bien representado cómo circula la sangre, está mal representado cómo es la vellosidad en este dibujo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Sí. Bien, buenísimo. Estas vellosidades son vellosidades terciarias, ¿no? Hay vellosidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Ustedes saben por qué se clasifican así las vellosidades? Creo, si no me acuerdo mal, que tejido. según tenían citotrofoblasto o citotrofoblasto asociado a sinciciotrofoblasto, y si Correcto. además tienen adentro un vaso, digamos. Correcto. ¿Cómo es la cuestión? A ver, ¿alguien sabe? Las vellosidades primarias no estaban solamente, o sea, con el citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario, ¿no? Y las secundarias tienen el sincitio, el mesodermo extraembrionario, y la terciaria tienen el vaso. Bueno, hay un pequeño error. Las vellosidades primarias son sincicio más citotrofoblasto. Las secundarias es cuando se incorpora el mesodermo somático extraembrionario. Y las terciarias, como bien dijiste, se incorporan los vasos en el interior de la vellosidad, los capilares
embrionarios, luego serán fetales. Entonces aquí vemos la composición de una vellosidad donde vemos el sincicio trofoblasto, acá vemos el sincicio trofoblasto, si esto es el sincicio trofoblasto, este es el espacio intervelloso, acá hay glóbulos rojos, acá hay un glóbulo blanco, es decir, es el espacio donde vamos a encontrar sangre materna, ¿bien? Este es el espacio intervelloso, esta es lo que rodea todo el espacio intervelloso, que en este caso es en una vellosidad, es el sincicio trofoblasto. Subyacente vamos a encontrar al citotrofoblasto e internamente al mesodermo somático extraembrionario, que es el mesodermo / mesénquima, el que habitualmente es en el que habitualmente se desarrollan los vasos sanguíneos. Acá vemos un vaso sanguíneo que corresponde a los vasos, a ramificaciones de los vasos umbilicales. Estos son los vasos embrionarios o fetales, dependiendo de cuándo es esta vellosidad. Pero bueno, esta es la composición típica de una vellosidad terciaria. ¿Cómo se nota en esa imagen, por ejemplo, que el sincitio es una masa multinucleada? Después tenemos el cito, que es un epitelio plano, y después tenemos que el mesénquima son células, o sea, múltiples células dentro de una matriz extracelular, ¿no? Correcto, correcto. Está muy bueno tu comentario, te agradezco. El sincicio trofoblasto no es un epitelio, es una masa citoplasmática multinucleada, donde se fusionaron las células trofoblásticas. Es un continuum, es decir, no hay espacios intercelulares. Todo lo que entra o sale tiene que pasar a través del citoplasma del sincicio trofoblasto. Es decir, es una excelente barrera y a la vez un policía que regula absolutamente todo lo que entra y sale. Al hacerse una masa citoplasmática única, o sea, todo ese citoplasma es continuo, se lo pueden imaginar, todo el espacio intervelloso rodeado de un citoplasma continuo, que es el sincicio, y está lleno de núcleos, como se ve ahí, porque es producto de la fusión del trofoblasto. Subyacente encontramos el citotrofoblasto, que sí es epitelial. Acá no se ve como células planas, se las ve como células cúbicas, honestamente, alguna que otra puede ser plana, pero lo que llama la atención de esta imagen es que hay soluciones de continuidad, es decir, el citotrofoblasto deja de ser un epitelio continuo, se hace discontinuo y queda formando como islas subyacentes al sincicio. Y el citotrofoblasto es lo que va a alimentar al sincicio trofoblasto en cuanto a citoplasma y núcleos. Es como son las células madre progenitoras del sincicio, las del citotrofoblasto. Y el mesodermo somático extraembrionario, como bien dijo su compañero, es un tejido conectivo, primitivo pero tejido conectivo al fin. Bien, y acá en esta imagen podemos ver un corte de vellosidades fragmentarias. Acá está marcado el sincicio, mostrando que es un citoplasma continuo, una masa citoplasmática llena de núcleos. Vemos células citotrofoblásticas persistentes. Fíjense que no es continuo el epitelio, lo vemos parcheado. Acá vemos otra célula citotrofoblástica, que, como les decía antes, son células que continúan aportando material al sincicio. Vemos los capilares fetales señalados y unas células dentro del tejido conectivo que se llaman células de Hofbauer, células que en realidad tienen la función de remodelar la matriz extracelular, la remodelan, son células que hacen que al remodelar la matriz se pueda formar esta especie de jaula en función de cómo circula la sangre,
Y acá vemos glóbulos rojos maternos en el espacio intervelloso. Es interesante destacar que el sincicio tampoco se distribuye de manera homogénea a lo largo de todo el espacio intervelloso. Y en las vellosidades, fíjense, hay lugares donde se concentran los núcleos, se llama nudos o nódulos sinciciales, o sea, hay zonas donde se acumulan los núcleos, y zonas, como ven aquí, donde hay prácticamente ningún núcleo, está despejado, es un sincicio adelgazado. Es importante notar esto. Entonces hay dos regiones en el sincicio. Una donde se agregan, se acumulan los núcleos, y que les vamos a decir nódulos sinciciales o nudos sinciciales, y otras zonas donde desaparecen los núcleos del sincicio, donde son barridos esos núcleos, solo queda el citoplasma muy adelgazado, como les estoy señalando aquí. ¿Y ustedes cuáles creen que de esas dos regiones es la zona de intercambio? La zona más... Adelgazada. La más adelgazada. Claro, claro. La que- zona adelgazada tiene bastante lógica pensar que esa es la zona de intercambio. Y esa zona adelgazada del sincicio la vamos a denominar, ¿alguien sabe el nombre? La barrera vasculo-sincicial. Bien, no barrera, se llama membrana vasculo-sincicial. Membrana vasculo-sincicial, correcto. Esa es la zona de intercambio. Bien, entonces hablemos un poquito de esta membrana vasculo-sincicial. Para que se forme la membrana vasculo-sincicial, que es la zona de intercambio, los vasos capilares se tienen que hacer excéntricos, ir desde de la parte central hacia la zona periférica, como observamos aquí. El capilar se pega a el sincicio adelgazado. Acá vemos otro capilar pegado a esta zona libre, completamente libre de núcleos. Entonces la membrana vasculo-sincicial básicamente es el endotelio del capilar, la membrana basal compartida entre el endotelio, ¿no?, capilar y el sincicio, que también tiene membrana basal, y el citoplasma del sincicio adelgazado. O sea que lo que tiene que atravesar, fíjense, lo que tiene que atravesar un nutriente o los gases es una capa delgadísima. O sea, no se mezcla la sangre fetal con la materna, pero fíjense cuál es la separación entre la sangre fetal y la materna. La nada misma. Esto es microscópico, piénsenlo. Entonces yo les pregunto, ¿esto colabora con la eficiencia del intercambio? Sí. Sí, ¿no? Más que obvia la respuesta. La super mejora la eficiencia. Entonces, ¿cuánto pesa un chico al nacer? Más o menos, ojímetro. 3 kilos. 3.000 gramos. 3 kilos y medio, 3 kilos y medio. 3 kilos y medio. 3 kilos está medio chiquito, ¿no? Para... 3 kilos y medio, 4 Sí, kilos. 3.600, 3.800. 4 ya es gordo, ya grandecito. 3 kilos 600, 3 kilos 800, por ahí anda el peso de un bebé. ¿Y cuánto pesa una placenta? ¿Una libra? ¿Qué es una libra? Me encantó lo de la libra. ¿De dónde sos? De Colombia. ¿Y usan libra en Colombia? Sí, 500 gramos, medio kilo. Claro, bueno, no es, una libra no es 500, que es 460 y pico, ¿no? Una cosa así. Sí, pero lo redondeamos a 500. Ah, ok. Bueno, entonces usen gramos, che. Bueno, sí, medio kilo, es correcto. Medio kilo, casi un poquito más de una libra. ¿Hay algún brasileño acá en la charla? Parece que no. ¿Hola?
No. Bueno, no importa. Y si lo hay, no quiere hablar, no importa. Quería preguntarle algo, pero bueno. Volviendo a esto. Entonces, es una libra, 500 gramos más o menos. Y entonces, pero pará, un órgano de 500 gramos puede sostener a un feto de 3 kilos 600. Me refiero en lo nutricional, en la oxigenación, etcétera. O sea, Y Pero ya está llegando sangre todo el tiempo, sí, renovando sí, o todo el sea, tiempo. sí, gracias a gracias a la barrera hematosensitial, sí, porque, o sea, siempre tenemos el intercambio, es continuo, ¿no? Sí, quizás no se entiende mi pregunta, porque la placenta no crece a la par de lo que crece el feto, ¿no? O sea, no es que la placenta pesa lo mismo que lo que pesa el feto, ¿no? Uno pesa 500 gramos y la otra pesa 3. Y una estructura, un órgano de 500 gramos, sostiene a un feto de 3 kilos 600, 4 kilos. sí, pero el aumento del peso del bebé no ocurre como en los últimos meses y es como un poco más brusco y ya después no puede sostenerlo porque creo que como que empieza a envejecer o a perder la funcionalidad. Correcto. Pero bueno, a ver, quizás sigue sin entenderse mi planteo, pero entonces lo digo yo. Está perfecto lo que estás diciendo. El envejecimiento obviamente va en contra de esto que estoy diciendo, pero justamente lo que vos querés transmitir es un rápido crecimiento del feto y un nulo crecimiento de la placenta. ¿Y cómo puede ser que la placenta después envejece, ¿no? Correcto. Pero ¿cómo puede ser que la placenta logre sustentar esto? A mí lo único que se me ocurre es que pase algo parecido, que se optimiza el espacio, digamos, se empiezan a como pasa en el intestino, digamos, que son 7 metros metidos en un espacio pequeño, no sé si los vasos hacen algo similar, no lo sé, pero es lo único que se me ocurre. Bueno, en realidad es totalmente errada la comparación, pero el punto es la eficiencia. El punto es la eficiencia. No es que la placenta necesita crecer a la par del feto para solventar las necesidades de ese feto. Lo que tiene que hacer la placenta es que hacerse más eficiente. ¿Y cómo se hace más eficiente? Generando membrana vasculosincicial. Entonces, si yo tengo una membrana muy finita para hacer los intercambios, el intercambio es recontra súper eficiente y veloz. Entonces yo no necesito crecer a la par del feto, necesito hacer que esa vellosidad sea lo más eficiente posible. ¿Más o menos se entiende el concepto o no? Sí. Claro, ahí está el punto. Entonces, esto es un cambio de ultra super eficiencia de la placenta y que hace que no necesite crecer a la par del feto. Puede cubrir perfectamente las necesidades del feto simplemente porque se hace más eficiente. No es estatal, diría yo. La placenta no trabaja en el Estado. Y acá vemos una vellosidad a término. Miren cómo se ven totalmente excéntricos los capilares, tocando el sincicio. Hay zonas donde se puede ver acá, por ejemplo, la membrana vasculosincicial, y vemos algunos de estos nudos sinciciales. ¿Y qué les parece que representan estos nudos sinciciales? ¿Qué representan? Estas zonas donde se concentran los núcleos. ¿Qué rol tendrán? Tienen una función endocrina. Sí, o sea, sí, porque... ¿Cómo? O sea, lo que dijo la compañera es que van a tener una función endocrina, ya que... Claro, muy bien, es donde se sintetizan las hormonas. Fíjense que además el trabajo está repartido. Es decir, hay zonas que tienen que ver con la síntesis de hormonas y otras zonas que tienen que ver con un intercambio eficiente, ¿no? Y acá nuevamente vemos los glóbulos rojos fetales y acá vemos los glóbulos rojos maternos, ¿no? Con una muy pequeña distancia entre uno y otro.
Acá también nuevamente vemos membrana vasculosincicial, los capilares fetales prácticamente en contacto con la sangre materna. Pero también lo comentaba la compañera, la placenta envejece. Empieza un proceso de degeneración de las vellosidades, tiene una vida establecida de 9 meses, y si se prolonga esa vida, la placenta, desgraciadamente, comienza a hacerse ineficiente y empieza a haber sufrimiento fetal. Hay que inducir el parto o cesárea. No se puede demorar mucho más tiempo por el tema del sufrimiento fetal. Otra vez repasamos las deciduas, ¿no? La decidua basal es la que forma parte de la placenta. La tenemos aquí representada en asociación con el corión frondoso. La decidua capsular en relación al corión leve y la decidua parietal revistiendo el resto de la cavidad uterina en continuidad con la decidua basal en ambos extremos, ¿no? Ahora bien, con el tiempo vemos que en la medida que va creciendo la cavidad amniótica, ocupa todo el celoma extraembrionario, pero luego se sigue expandiendo, vemos cómo se fusiona la decidua parietal con su corión leve y el amnios, ¿sí? La decidua parietal con el corión leve y el amnios se fusionan, como se ve acá. La capsular se fusiona con la parietal y generando entonces una decidua parietal con corión leve y con amnios. Ya no la podemos llamar más capsular, porque al fusionarse con la parietal, como se ve acá, es parte de la pared. Pero acá se formó decidua parietal con, les decía, corión leve y amnios, y el único lugar donde vemos todavía capsular es en esta región, apuntando a la luz del cuello uterino. Pero todo el resto ahora es parietal, y esta zona, por supuesto, es la decidua basal. Acá podemos ver de histerectomías por complicaciones de embarazo. Acá vemos el cuello uterino con sus vellosidades, la pared del útero, el miometrio, el endometrio, y acá vemos la decidua capsular, la decidua parietal y lo que sería la decidua basal. Decidua basal, decidua capsular y decidua parietal. Obviamente no está el contenido que es el embrión. Acá nuevamente vemos decidua parietal, decidua capsular y decidua basal en la pared del útero. Muy bien, esto lo voy a pasar y es importante decir entonces cuáles son las funciones de la placenta: transporte de nutrientes, transporte de desechos, de gases. Funciona como tubo digestivo por la incorporación de nutrientes. Funciona como pulmón por intercambio de gases. Funciona como riñón, eliminación de desechos. Cumple funciones metabólicas similar a las que hace el hígado. Función endocrina, síntesis de hormonas. Función inmunitaria, tiene que ver con la aceptación del embarazo, y función hematopoyética como si fuera la médula ósea. Todas estas funciones las cumple la placenta. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque, bueno, por ejemplo, porque el pulmón, el feto no le funciona, por ejemplo. Bueno, no tiene un pulmón funcionante hasta que no nace. Exacto, es decir, los pulmones están ocupados por el líquido amniótico, por el líquido pulmonar fetal, por ende no están funcionando hasta el momento de nacer. Los riñones eliminan desechos al líquido amniótico.
Se quedaron en silencio. Creo que el riñón sí, al líquido amniótico. ¿Y si eliminaras los desechos al líquido amniótico, de qué color sería el líquido amniótico? Amarillo. Sí, ¿y es amarillo? No. O sea, ¿está bañado en orina el feto? No. No, claro que no, es transparente, es agua con sales el líquido amniótico. Los desechos, que son dañinos, ¿no? O sea, no es que los desechos son inocuos. La orina es ácida normalmente, a lo cual en la piel del pibe sería bastante agresivo, ¿no? Entonces se eliminan a través del riñón. Es decir, el riñón practica, ¿no? De alguna manera funcionando, pero además produciendo el líquido amniótico, ¿no? Esa es la idea. Y por eso, porque todos estos órganos en alguna medida son inmaduros, ¿no? Entonces, mientras son inmaduros, la que se hace cargo es la placenta. Bien. Profe, ¿podríamos decir entonces que el riñón produce un tipo de orina llamada orina fetal? ¿O está mal dicho? No, el riñón produce el líquido amniótico. Punto. Vale. No, si querés llamarlo orina, líquido amniótico, yo qué sé. Pero no cumple con los criterios de orina. No, es que en algunos libros hablan de orina fetal, por eso me confundo. A mí me desagrada en forma extrema. O sea, no me molesta que me digas eso, pero la verdad que las características no se asemejan en nada a las de la orina de un adulto. Entonces, intercambios desde la madre al feto: oxígeno, agua, electrolitos, nutrientes, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, vitaminas, minerales, anticuerpos, pero también, desgraciadamente, pueden pasar drogas ilícitas, medicamentos, sustancias tóxicas, algunas infecciones, algunos virus, como el de la rubeola. Entonces, no pensemos que el intercambio es de todo lo bueno, de que la placenta funciona como una barrera selectiva de lo bueno. O sea, la placenta es selectiva, deja pasar lo que quiere dejar pasar, pero a veces deja pasar cosas que son deleterias, dañinas para el feto. Pero si hay receptores, hay canales, bueno, pasa. Y si no hay, no pasa, aunque sea algo bueno. No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, por ejemplo, solamente un tipo de anticuerpo es el que pasa. Es correcto. Por la placenta. Muy bien, muy buen ejemplo. Mientras que nosotros tenemos distintos tipos de anticuerpos, pero uno solo no atraviesa la placenta. Exacto. El anticuerpo que atraviesa la placenta es la inmunoglobulina G. Son los anticuerpos de memoria, los que se fabrican una vez que pasó una infección o nos vacunamos. Esos son los anticuerpos de memoria, se llaman inmunoglobulinas de tipo G, que duran muchas veces toda la vida de la persona, ¿no? Y a veces dura una cierta cantidad de años. Por eso, por ejemplo, la antitetánica hay que dársela cada 10 años para reforzar la producción de inmunoglobulina G. ¿Se entiende esto? Y hay otras vacunas con que te las des una sola vez en la vida, alcanza para estar protegido. Porque esos anticuerpos se siguen fabricando normalmente a lo largo de la vida. Ahora bien, hay otro tipo de inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina M, que esas sí, esas se fabrican exclusivamente en el momento de la infección. Es la defensa inmediata. La otra es una inmunoglobulina de memoria para evitar futuras reinfecciones. Entonces, la inmunoglobulina M no pasa la placenta. Y si desgraciadamente, si la mujer desgraciadamente se infecta de rubiola, como les dije antes, la rubeola, no está vacunada esa madre, y en medio del embarazo se infecta de rubiola, el virus puede atravesar placenta, desgraciadamente.
La madre, su sistema inmunológico maduro, fabrica IgM e IgG. Es decir, IgM para defenderse en ese momento de la infección e IgG como una protección a futuro. Esa IgG puede pasar al feto tranquilamente, la IgM no. La IgG protege de infecciones a futuro, ¿no? Pero si la infección es en este momento, yo necesito que el feto se defienda con IgM, no con IgG. La IgG vendrá dentro de 2 o 3 semanas como protección de memoria. Entonces, desgraciadamente, el virus genera daño en ese embrión y aparecen malformaciones congénitas. Por eso es importante que esa futura madre esté vacunada antes de embarazarse contra la rubiola, de manera tal de tener inmunoglobulina G, y esa inmunoglobulina G atraviese la placenta y proteja de manera pasiva al feto, al embrión y al feto, de la rubiola, cosa que hoy está dentro del plan de vacunación obligatoria, por supuesto, ¿no? Pero en una época no lo estaba. Así que, desgraciadamente, la infección durante el embarazo con rubiola trae consecuencias trágicas. Es interesante destacar que todas las defensas que tiene la madre son transferidas pasivamente al feto. Transferidas pasivamente al feto. Sí, todo. ¿Y qué es lo que no se transfiere al feto? Obviamente, infecciones nuevas. Bueno, esto es lo que sucedió con el COVID. En su momento, madres embarazadas que tenían COVID, uno no sabía qué es lo que iba a pasar. ¿Se imaginan? Porque, ¿qué puede hacer ese virus? No había vacunas al comienzo de la pandemia y no se sabía si ese virus podía o no atravesar placenta y si podía tener algún tipo de consecuencia grave para el feto. Por lo que se vio, no. Pero claro, si no puede pasar la inmunoglobulina M en medio de una infección con COVID, lógicamente el feto o el embrión estaban desprotegidos. ¿Se entendió esto que expliqué o no? Sí. Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí. Y desde el feto a paso la de esta madre... inmunoglobulina, la que sí. ¿Cómo? Oh, perdón, con delay. No entendí la pregunta. Hola. ¿Sí? No, porque se está como con mucho delay. El paso de esta inmunoglobulina, la que sí pasa, ¿puede considerarse parte de las funciones inmunitarias, digamos, de la placenta? Mira, cuando se refiere lógicamente a función inmunitaria, es obviamente lo de la aceptación del embarazo, de que no haya rechazo, pero por otro lado es la regulación del pasaje de inmunoglobulina, por supuesto, eso también es una de las funciones, permitir que todas las defensas de la madre tengan acceso al embrión / feto. Bien, bueno, ahí vemos lo que pasa del feto a la madre, dióxido de carbono, desechos y hormonas. Bien, en respecto al transporte, es activo del hierro y el calcio, los aminoácidos, las proteínas, los lípidos complejos, las vitaminas hidrosolubles, como las vitaminas B, la C. Esas vitaminas, esos lípidos complejos, esas proteínas plasmáticas, los aminoácidos, hierro y calcio, pasan al feto de manera activa con gasto de energía en contra de gradiente de concentración, de menos a más sería, ¿no? Es decir, esto hay gasto energético. Y es importante saber particularmente con hierro, calcio y aminoácidos, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué les parece? Esto es transporte activo, ¿no?
Sí, sí. O sea, el hierro y el calcio van a ser por canales iónicos. Van a ingresar, van a atravesar, ¿no? No importa eso, no tiene importancia. Acá la importancia es que es contragradiente. O sea, a favor del feto, en otras palabras. Es a favor del, no importa en qué situación estemos, es a favor del feto. ¿Tiene que ver con que si, por ejemplo, la madre tiene pocas concentraciones, que no le sean suficientes al feto? Nunca va a suceder eso. Es lo que está diciendo ahora, o sea, lo que está diciendo el profesor es que, o sea, va a ser en contragradiente, o sea, va a ser siempre de la madre al feto, nunca va a ser del feto a la madre. Exacto. Exacto. No, por eso es lo que te digo. Por ejemplo, si la madre tiene pocas concentraciones de hierro... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se las va a extraer igual. Se las va a sacar igual. Es activo esto, no importa la concentración de la madre. Pero ahí la madre capaz corre riesgo de una anemia. Ahí está, ahí va la cosa. Si la madre no se alimenta bien, tiene anemia por la falta de hierro, porque se la está tomando el feto por sus necesidades de manera activa. Yo no digo parasitismo, pero es un poco así la cosa, ¿no? Es decir, no me importa tu situación, te la saco un parásito que come sangre en el intestino, te saca la sangre y no importa si genera anemia o no. Lo hace. Entonces, esto es en contra de gradiente de manera activa, gastando energía, gastando ATP, ¿no? Y por ende, si la madre no se nutre bien, va a tener anemia. Y cuando pensamos en calcio, Osteoporosis. Osteoporosis, osteopenia, y pensando en los dientes, ¿Sensibilidad? no, qué sensibilidad. Nada, ni idea qué puede pasar. Si no tienen calcio los dientes, ¿qué puede pasar? Se caen. Se rompen, se caen. No sé si han visto las chicas que viven en un medio de bajos recursos, que tienen a veces varios chicos. ¿Cómo está la dentadura? Todo agrietado alguna vez. Les faltan un montón de piezas dentarias. Están casi desdentadas en muchos casos. Es decir, y es producto de esto. Es producto de esto. Obviamente cuando pensamos en aminoácidos es masa muscular, proteínas, masa muscular, pierde masa muscular la madre si no tiene una buena nutrición. O sea que esto es importante saberlo, más que nada pensando en las chicas que viven en un medio de bajos recursos, ¿no? Entonces ahí es donde el Estado debería de alguna manera colaborar, ayudar, los planes materno-infantiles y demás para que tengan una buena nutrición, lógicamente, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de la realidad de nuestro país, pero uno se imagina de lo que está hablando. Y los que son de difusión facilitada y difusión simple, lógicamente no tienen gasto energético, son a favor del gradiente de concentración, pasan en la medida de que la madre tenga mayor concentración que el feto, entonces por difusión simple o facilitada, pasan de la madre al feto. Esto, difusión facilitada, hay que destacar particularmente la glucosa, el azúcar, es por difusión facilitada. Y difusión simple, como se ve acá, las vitaminas liposolubles, las vitaminas grasas, por llamarlas así, que son la A, la E, la D y la K. Y acá estaba lo de la inmunoglobulina M, que no pasa placenta, y la inmunoglobulina G, que sí atraviesa placenta. La inmunoglobulina M como un anticuerpo temprano de la reacción inmune ante una infección o un cuerpo extraño, y la inmunoglobulina G, anticuerpo tardío de memoria de la reacción inmune, es lo que buscamos fabricar con las vacunas. Muy bien, esta sí atraviesa placenta. Recordando acerca de las hormonas, el sincicio
fabrica la gonadotrofina coriónica humana. Cada tanto hay algún alumno que yo le pregunto, ¿cuál es la función de la gonadotrofina coriónica humana? Diagnóstico de embarazo, el EVA-test, el test de embarazo. No. La hormona no fue diseñada por la naturaleza para el diagnóstico de embarazo, lógicamente. Es una utilidad que tiene, está presente en la orina de la madre y de ahí que se pueda hacer el test de embarazo en casa, y por supuesto en sangre, que al cuantificarse, lógicamente sirve para hacer diagnóstico de embarazo, ¿no? Por orina es orientativo y en sangre es el diagnóstico definitivo. Y fíjense que la gonadotrofina coriónica humana tiene un pico que se da muy temprano, desde la implantación, desde el día 10 hasta la 8ª semana del desarrollo, y a partir de ahí comienza a declinar hasta valores muy bajos hasta el fin de la gestación. ¿Qué hace la gonadotrofina coriónica humana en realidad, no? Mantenimiento del cuerpo lúteo, ¿no? Exactamente, mantiene al cuerpo lúteo. Seguir manteniendo el cuerpo lúteo para que siga secretando la progesterona, o sea, porque recordemos que al final del ciclo menstrual la progesterona va a disminuir para que haya para que se produzca el edema del ¿no? Bien, el tema es, la progesterona es la hormona que predomina en la fase progestacional, valga la redundancia, la fase glandular, ¿no? Secretora del endometrio, y fase lútea por la presencia del cuerpo lúteo. Esos 3 nombres tiene la fase progestacional, y si no hay embarazo, obviamente cae la progesterona y se pierde el endometrio basal. Pero bueno, si hay embarazo, los niveles de progesterona se mantienen y van en aumento en la medida que va avanzando el embarazo. Ahora, profe, la pregunta es ¿por qué hace este pico la gonadotrofina coriónica humana? Profe, permíteme que le corrija. Dijo que el endometrio basal, cuando en realidad es la capa funcional del endometrio la que se va a desprender, no la basal. Tenés razón, te agradezco la corrección, En la capa funcional del endometrio. En realidad estaba pensando en la decidua basal, se me mezclaron los términos. La decidua basal en realidad es la capa funcional del endometrio, ¿no? Pasa a llamarse de esa manera, decidua basal. Te agradezco la corrección. Entonces, la capa funcional del endometrio. Pero bueno, si hay embarazo, lógicamente esa capa funcional se mantiene y, por supuesto, la progesterona va en aumento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hace este pico la gonadotrofina? ¿Por qué después declina su cantidad después de la 8ª semana? O sea, entrando en la etapa fetal. Porque puede ser que empiece a funcionar la placenta en ese momento. Sí. Claro, entonces, es correcto. No se falta tanta secreción, digamos, pasa a nutrirse el feto a través de la placenta, entonces no hace falta tanta secreción. La palabra no es nutrir, ¿no? La palabra es sintetizar hormonas. Síntesis, ¿no? Es decir, el cuerpo lúteo fabrica, y ahí te corrijo yo a vos, el cuerpo lúteo no solo fabrica progesterona, sino que también estrógenos. Ambas hormonas fabrica el cuerpo lúteo. Entonces, la gonadotrofina coriónica humana sostiene al cuerpo lúteo y por ende sostiene la producción de estrógenos y progesterona. Ahora bien, a partir de la 8ª semana dijimos que se constituía la placenta. Ah, ok. Y la placenta ahora va a sintetizar la progesterona y los estrógenos. Exactamente, por lo cual no necesito más al cuerpo lúteo, pierde valor el cuerpo lúteo. O sea, el cuerpo lúteo está funcionando hasta que la placenta se hace cargo de la producción de hormonas. Entonces, experimentalmente, pensemos, es un experimento nazi el que les voy a nombrar, pero si uno hace una ovariectomía, o sea, saca el ovario que tiene el cuerpo lúteo antes de la 8ª semana, ¿qué va a pasar? Se va a perder el embarazo.
Aborto, lógicamente, aborto. Y si lo hace en la 10ª semana o en la 15ª semana. Ya no me importa porque la placenta ya está funcionando. Exactamente, es decir, antes de la 8ª semana aborto, después de la 8ª semana, lógicamente, esto no tiene importancia, ¿no? Muy bien. Otras hormonas que fabrica, lógicamente, la placenta es la hormona liberadora de gonadotrofina, prolactina, relaxina, inhibina, tirotrofina coriónica humana, corticotrofina coriónica humana. No tienen por qué saber esto, está en los libros igual. Aparte de la gonadotrofina coriónica humana, decíamos que también fabrica estrógenos y progesterona, pero me interesa que conozcan esta otra, que es el lactógeno placentario, también sintetizada por el sincicio en los nódulos sinciciales, ¿no? Y que va aumentando gradualmente hasta los niveles máximos en las últimas 4 semanas. O sea, en el último mes del embarazo es donde vamos a encontrar mayor lactógeno placentario. Fíjense ese nombre, que está entre paréntesis porque el nombre médico es somatomamotrofina coriónica humana. Somatomamotrofina coriónica humana. Lactógeno placentario porque tiene una actividad similar a la prolactina. La prolactina es la que induce la producción de leche por la mama, así que es una hormona que va a hacer crecer la mama y estimular la producción de leche. Importante, ¿no? Esta hormona que se fabrique a lo largo del embarazo. También actúa en el crecimiento de los huesos, en el aumento del peso del feto, y facilita la acción de la hormona de crecimiento en la insulina, o sea, es procrecimiento del feto. Y además, pensando en el metabolismo de las grasas y de los azúcares, favorece el aporte materno de glucosa, de ácidos grasos, de aminoácidos, inhibiendo la captación de glucosa periférica, por ser un inhibidor funcional de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien se lo imagina? Inhibe la captación de glucosa periférica por ser un inhibidor funcional de la insulina. Porque la insulina pues, tiene como principal función, o sea, esto es almacenar la glucosa dentro de las células. Correcto. Y si inhibe la función de la insulina, ¿qué hace? O sea, la glucosa se va a liberar de la célula, o sea, sería como... No se libera de la célula, no entra a la célula. La insulina permite el ingreso de la glucosa a las células para que se utilice como fuente de energía. Si no entra la glucosa a la célula, ¿dónde la voy a encontrar la glucosa? En la sangre. O sea, en la sangre. Entonces, esta hormona impide que entre la glucosa en las células maternas para poder mandárselas al feto. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿De diabetes gestacional o no? Muy bien. Es diabetogénica esta hormona. Puede llegar a producir diabetes gestacional. Habitualmente no. No es que la inhibe por completo a la insulina, pero hace que los niveles de azúcar estén un poquito más altos, de manera tal de proveerle buena cantidad de azúcar al chico que está en crecimiento. ¿Se entiende esto? Sí, una consultita, perdón, porque antes, por ejemplo, la glucosa era de los elementos que pasaban por difusión simple, ¿no? Facilitada, perdón, pero que tenía que ver con el gradiente de concentración, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo estaba pensando, si la madre no consume glucosa, por ejemplo, ¿eso afecta al bebé? Más allá de que ahora entiendo que con esta hormona, supongo que se regula de tal manera que la poquita glucosa que consuma la mamá se va a activar mucho esta hormona para que eso quede disponible en la sangre materna y la absorba. Fíjate qué tramposo que es esto, fíjate qué tramposo, es decir, es difusión simple a favor del gradiente, pero estoy forzando el gradiente con una hormona. Claro, eso. Es re tramposo esto, ¿eh? Esto es re tramposo, es decir, me aseguro, por eso, me aseguro que siempre pase glucosa
al feto. Re tramposo esto. Claro, Pero bueno, la vía porque que- imagínate que si el bebé hace una hipoglucemia, su cerebro caput. O sea, Si el muy bebé hace difícil una que un bebé hipoglucemia, haga porque la hipoglucemia. madre hace hipoglucemia, ¿no? Claro, claro. Esto No es muy no se difícil, puede digamos, permitir. O sea, tendría que Claro. ser una mamá que no coma nada de hidratos de carbono para que finalmente el bebé sufra una hipoglucemia. No, digamos, pero bueno, lo que porque pasa es si que no te tiene- falta estudiar bioquímica, vos y fisio. ok. Lo que quiero decir es que la glucosa no necesariamente necesitas incorporarla comiendo azúcar, tomando azúcar o cosas dulces. Hay otros Hidratos. hidratos de carbono que vos las podés transformar en glucosa o lactosa o algún otro elemento, sacarosa, y no tenés por qué estar consumiendo azúcar, así que olvídate de eso. Lo que sí vas a adelgazar, porque tenés que consumir de otras fuentes, ¿no? Vas a adelgazar ahí. Tendría que ser una mamá que no consuma nada de hidratos de carbono, pero nada para Bueno, que pero no existe eso en la faz de la Tierra, no existe. Porque Bueno, además, si vos lo pensás, el alimento del pobre es el hidrato de carbono. Está bien, Así, o sea, es de lo eso más no barato, se era, por lo menos en Argentina era lo más barato comer pan, ahora ya no, y comer fideos. Sí, la gente que no tiene mucho recurso come hidrato de carbono. Así que esto es algo bastante, lo veo difícil, lo veo difícil. Claro, eso, claro, está bien. Visto desde ese punto de vista, ¿no? Bien, y recordemos entonces las hormonas esteroideas, las que derivan del colesterol, la progesterona y los estrógenos, ambas fabricadas por el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, es amarillo por el colesterol, del cual se transforma en progesterona y estrógenos, ¿no? Y la progesterona, lógicamente, va a elaborarse en cantidades crecientes durante el embarazo, desde la implantación, y su mayor concentración lógica va a llegar en el tercer trimestre, ¿no? Inhibiendo la menstruación, inhibiendo la ovulación, inhibiendo las contracciones uterinas, sosteniendo la desidualización del endometrio, manteniendo ese estado de decidua, y también regulando la inmunología. O sea, el tema de la aceptación del embarazo es dependiente de la progesterona. Es decir, si baja la progesterona, el embarazo se pierde. Hola, disculpe, ¿se salió o es mi computadora? No, Creo que sí se salió. Creo que se quedó sin batería. Bueno, gracias. Es que vi el cartel que decía batería baja, no sé si lo conectó. Puede ser, no sé. Parece Igual que no. salía que había salido de la llamada. No, Hola, tengo una pregunta. ¿Mañana en el seminario el viernes se toma qué tema? ¿Somítico? Sí, el o de sea, semántica? sí, va a seguir con somítico. Sí. Esta semana, o no sé cómo van los seminarios de los viernes. Siempre vengo a yo. Yo nunca sé, claro, se supone que es el del viernes o ¿no? O sea, se supone que se tratan los mismos temas. Sí, ¿no? Se supone que son los mismos temas. Sí, pero hay, por ejemplo, en esto era como que un día era uno y el martes era un tema y el jueves era otro tema, entonces siempre te perdías. Claro, pero lo que tenía que en esto había 2 seminarios por semana porque íbamos mucho más rápido que la cursada. Se supone que los seminarios de embriología siguen la cursada, entonces deberíamos esta semana ver Somítico 1 y la semana que viene Somítico 2. Claro, yo pensé lo mismo, que era somítico este. Sí, o sea, claro. es somítico. Claro, se supone que deberíamos ver Somítico. Entonces, ¿el viernes a qué hora sería? O sea, es de las 3, es de las 3:30 hasta las 5:30. Y capaz que ahí vemos somítico. A las 3 lo cambiaron. Ay, no, pero... Sí, a las 3:30. Lo cambiaron a las 3, ¿sí? A las 3 me parece que lo pasaron. Pero debe estar todo en la página igual. Sí, pero yo lo que creo que
eso, son o uno u otro, con lo cual si no vimos hoy Somítico, supongo que lo veremos el jueves que viene en este horario, ¿no? Que uno tenga que ir aparte al del viernes, me parece a mí. No sé. No. Bueno, me parece que capaz que la semana pasada le quedó sin ver Placenta o algo de eso y lo quiere ver ahora. Como que le quedó sin ver y entonces lo está terminando ahora. Sí. Y veremos, porque más se lo había dicho la vez pasada que veíamos Somítico hoy, así que quedará para el jueves que viene. Ah, qué raro. Porque hoy vine pensando que explicaba Somítico, pero... Yo también. O sea, en realidad el tema de hoy es Somítico, pero la semana pasada no vimos Placenta, vimos todo lo que deja Astrolación. Y Placenta ¿cuál de los sábados? Sí, pero... No, el de los sábados no, pero queda grabado en el YouTube del... Sí. No, igual yo me conecté 2 veces y nunca apareció. Uno apareció 1 hora más tarde, el otro no apareció nunca, la verdad. Hola. Ahí volví, ahí se me cayó la conexión. Me quedé sin batería en realidad. No me di cuenta que estaba desenchufada la computadora. ¿Qué están comentando? ¿Los puedo ayudar en algo? No, estábamos hablando sobre qué tema se vería esta semana y la semana que viene. En realidad es cuarta semana, pero yo sigo la próxima con cuarta, así que por mí no se estresen, ¿eh? No se estresen por si el tema no es exacto a lo que querrían ver hoy. Porque si ustedes quieren que yo siga el programa, les tengo que sacar un montón de cosas y prefiero que estas cosas que a lo mejor no se discuten en el práctico por un tema de tiempo, por lo menos lo vean conmigo, no sé si están de acuerdo. Profe, no sé si me podría pasar el power de Placenta, porque en el campus no hay nada de Placenta. Lamentablemente no estoy autorizado a pasar absolutamente nada, y por una sencilla razón, están los libros, señores. Hay que ponerse a leer, a trabajar, no a leer PowerPoint. Que el Power te da una introducción y después es más fácil. La introducción te la estoy dando yo, querido. Sí, ya sé. Ahora sí, pero yo la semana pasada no tenía la introducción de Placenta, la tengo que leer del libro. No, bueno, pero te cierra un poquito, te cierra un poco más ahora. Ahora sí ya me cierra un poco más. No, bien. No, quédense tranquilos. A ver, me quedé colgado. Quería mostrar una última diapo de Placenta. A ver, y me deja ocultar. Acá. A ver, ¿dónde estaba? Acá está, ¿dónde estábamos? Acá. Progesterona y estrógenos, ¿no? ¿Se ve bien ahí la diapo? ¿Ahí? Bien. Sí, se ve bien. Sí. Bárbaro. Entonces, ahora hablando un poquito de estrógenos, los estrógenos es interesante porque la síntesis de estrógenos que se hace a partir de la placenta no depende exclusivamente de la placenta. Se habla de lo que se llama unidad feto-materno-placentaria. Feto-materno-placentaria. Los estrógenos en la segunda mitad del embarazo necesitan tanto del feto como de la placenta para que se fabriquen los estrógenos. O sea, se trabaja en equipo en este caso, ¿sí? La madre es la que aporta el colesterol para la síntesis de los estrógenos, pero los estrógenos tienen un precursor, que es un precursor que deriva de la glándula suprarrenal fetal. Es decir, la madre aporta lo que serían los materiales, esos materiales se transforman en un precursor que se llama dihidroepiandrosterona en la glándula suprarrenal fetal y de ahí va a la placenta para que esa dihidrotestosterona se transforme en estrógeno. Así que si no trabaja en equipo la madre con el feto y la placenta, no hay síntesis de estrógeno. Les repito, se llama unidad feto-materno-placentaria, es trabajo coordinado, y el ejemplo es la síntesis de estrógenos por la placenta, ¿no? Y otra cosa interesante de la placenta es que tiene células madre
progenitoras de la fabricación de sangre. Entonces, la placenta cumple un rol hematopoyético. Y esto es interesante porque no sé si han escuchado hablar de guardar la sangre de cordón umbilical. Sí. ¿Escucharon hablar de eso? Para el trasplante de células madre. Claro, claro. Entonces se toma la sangre de cordón umbilical, se seleccionan esas células madre, se las separa de la sangre de cordón, se extraen esas células madre y esas células madre se pueden congelar ad eternum, pagando una buena cuota en dólares, nitrógeno líquido a temperaturas bajísimas, se conservan esas células madre, pero la idea es, yo guardo las células madre de cordón por si mi hijo a futuro, cuando sea grande, desarrolle una leucemia o un linfoma. Usar las propias células madre de cordón evita que haya algún tipo de rechazo al trasplante, ¿correcto? O sea, uno guarda la célula madre de cordón en forma privada por la eventualidad de que tu hijo desarrolle un cáncer de sangre. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? En la vida real esto no es necesario porque todos los países cuentan con un gran banco de células madre de cordón, hospitales públicos, son servicios públicos gratuitos, incluso están coordinados a nivel mundial. Así que si uno necesita un trasplante de células madre hematopoyéticas, tu donante a lo mejor se encuentra en el Reino Unido, o tu donante se encuentra en México, o tu donante se encuentra en Francia, y que tienen mejor compatibilidad que a lo mejor tu hermano, tu papá o un tío. Es decir, estos bancos de sangre de cordón son gigantescos, y entonces en general no tiene mucho sentido, obviamente que lo más cercano a uno es uno, es decir, la sangre de cordón lógicamente es tuya. Eso es lo más idéntico posible que pueda haber. ¿Están de acuerdo con eso? Pero estos bancos privados para guardar células madre de cordón existen. Y tener en cuenta, para ir cerrando ya, que lógicamente en función de gemelación, como ven ahí, los fetos pueden o no compartir saco amniótico y pueden o no compartir placenta. Como se observa aquí, podemos tener gemelos bicoriales biamnióticos, es decir, cada uno tiene su saco amniótico, cada uno tiene su corión barra placenta. Pueden ser biamnióticos, ¿sí? Ambos tener cada uno su saco amniótico, pero monocoriales, es decir, un solo corión frondoso, una única placenta. O pueden ser monocoriales, una placenta, y monoamnióticos, es decir, comparten el mismo saco amniótico. Por supuesto, esto tiene que ver en qué momento, por esta cuestión de regulación, se separan los macizos celulares internos. Fíjense, de manera temprana y completa se divide un embrión en dos, o se separan parcialmente el macizo celular interno en dos, o quedan muy cerca uno del otro. Esta separación es parcial, ¿no? Distintas situaciones, y en función de eso comparten o no membranas extraembrionarias. Entonces, es interesante esto lo voy a pasar, y esto es lo que voy a empezar a charlar la semana que viene. Vamos a arrancar con genes homeóticos. Este es un tema que es muy importante. En general, los alumnos poco o nada leen o entienden de esto, pero es un tema fundamental, ha sido motivo de premio Nobel hace pocos años.
la investigación de estos genes homeóticos en la mosca de la fruta. Así que si pueden darle una ojeada a este tema, así es más fácil discutirlo la semana que viene. ¿Quedó alguna pregunta de lo que charlamos? No, ¿de dónde nos recomienda leer Gene Hawks? O sea, del Carson, usan el Carson, está bien. Flores creo que lo toca, no lo recuerdo hoy por hoy, pero creo que lo toca el tema. No lo vi en Flores, pero voy a buscar. Yo no lo vi en Flores, pero voy a revisar por las dudas. Bueno, la verdad que yo tampoco sé. El Flores lo va a tocar en la síntesis, no lo va a tocar en el libro. Así que si querés leer sobre Gene Hawks, anda a la síntesis. Y el Carson... Sí, le habló de la síntesis también, las dos cosas. Pero por ahora no lo vi, pero voy a revisar porque por ahí no llegué. Hay que agarrarlo con pinzas al Gene Hawks. Yo no entiendo nada. Tipo, lo leí. No, bueno, por eso si ustedes le pueden pegar una ojeada, va a estar bueno porque es más fácil de discutir. Bueno, chicos, que estén muy bien. Yo estoy en Panamá en este momento, así que imagínense tener que dar una aula virtual en Panamá. Salió bastante bien, pensé que no iba a salir, pero bueno, anduvo bien la cosa. Que estén muy bien, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, adiós. Chau, chau.